Seguramente, de todas las cosas que has escuchado o leído sobre el régimen nacional socialista de Alemania, una de las menos comentadas es la búsqueda de objetos históricos. El Führer alemán, un experto en causar inspiración a través de sus enérgicos discursos, estaba sumamente interesado en conseguir particulares reliquias míticas relacionadas con la religión. ¿Qué clase de armas o cosas podrían ser tan deseadas por los alemanes? Hoy te vamos a contar sobre esto en El Pánico Infinito. Hitler ordenó la búsqueda de varios objetos que eran descritos en algunos textos religiosos antiguos, tales como el Santo Grial o el Arca de la Alianza, con la intención de poseer alguna clase de ventaja divina sobre sus enemigos. Algunos consideran que no fue literalmente así y que en realidad buscaban aquellos objetos para consolidar una imagen religiosa del Tercer Reich, para poder sustentar la idea de que la Alemania de Hitler tenía la bendición como el pueblo destinado al dominio de Europa. Uno de los hombres de más alta confianza del Führer, llamado Heinrich Himmler, quien fue un oficial de alto rango de la SS y uno de los principales líderes del Partido Nacional Socialista, estaba particularmente ligado a prácticas ocultistas y llegó a liderar varias búsquedas para localizar antiguas reliquias poderosas. De cualquier manera, lo cierto es que se realizó una búsqueda extensa de tales objetos. La ubicación del Santo Grial fue investigada por Otto Rahn, miembro de la SS y experto en el estudio de la Edad Media. Otto tenía la creencia de que el Grial no era una copa, sino una roca sagrada cargada de un aura poderosa. Por otra parte, el Arca de la Alianza estaba entre los principales objetivos de búsqueda, pudiendo convertirse en el elemento más importante, pues de haberse localizado, la influencia de Hitler hubiera sido incuestionable. El simple hecho de tener en sus manos las tablas con los 10 mandamientos que supuestamente estaban contenidas en el arca pudo haber causado un golpe moral importante contra los aliados. Se ha llegado a teorizar que incluso buscaron objetos relacionados con la mitología nórdica, como el martillo del dios Thor, el Mjolnir, y también una roca conocida como la piedra de Skor o la piedra del destino, la cual se utilizaba para las ceremonias de coronación de reyes escoceses y británicos. Sin embargo, hubo una arma en particular que sí obsesionó al Führer y que mantuvo en su poder desde la invasión a Austria. Esta era la lanza de Longino. La lanza de Longino, según la narrativa religiosa, es la lanza con la que el costado de Jesucristo fue atravesado mientras éste se encontraba en la cruz. Longino fue aquel soldado romano quien atravesó al que es considerado el Hijo de Dios. De ahí el nombre y la leyenda de la lanza, pues se dice que aquella persona que la posea tendrá la capacidad de influir en el destino del mundo, además de poder cubrirse de una sagrada protección. Los esfuerzos de los nazis por encontrar tales objetos pueden indicarnos su fuerte inclinación por el ocultismo y el hambre de poder contenido en ellos. Buscar incansablemente cualquier manera de obtener poder sobre las demás naciones los llevó a idear alternativas, a revivir mitos y buscar referentes. Si bien Hitler no pudo alcanzar el dominio total de Europa, ¿acaso crees que si las búsquedas ocultistas de los nazis hubieran dado frutos, el destino de la guerra habría sido diferente? ¿Alguno de estos objetos se encontrará oculto, esperando a ser encontrado para cumplir alguna hazaña profética? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y dale like al video si te ha gustado.